venís siguiendo bastante, bueno, a Marcet, su viraje a una faceta más violenta. ¿Qué novedades tenemos de Marcet? Bueno, dijiste que seguramente esté en Bolivia. ¿Cuál viene siendo su rol actual, ahora que también pasó a ser el quinto más buscado de la DEA? ¿Qué novedades hay sobre Marcet? Bueno, hablando de eso, de zonas impenetrables o de ese vínculo de Marcet o eso de las sospechas de que Marcet de alguna manera empezó colaborando con la brigada de narcóticos de acá y después dio el salto y tal vez tenga... Yo creo que es una hipótesis que no se puede descartar. No tengo manera de afirmarlo, pero me parece que como sospecha, como hipótesis de trabajo, de que haya algún nivel de protección. Porque vos decís, es muy difícil que alguien se mueva con esa facilidad dentro de la región, de un país a otro, que haga el video y te muestre que está con el PSC. ¿Cuál hipótesis no se puede No, descartar? de que tenga algún tipo de protección de algo política. O de grupos escindidos de alguna organización gubernamental o paragubernamental. En Bolivia. En Bolivia y en la región. Él dice en ese video, bueno, me muevo libremente, voy a Venezuela, viajo. A mí, eso, pensar que Marcet esté en la cúspide me cuesta muchísimo. Yo creo que tiene que haber algo arriba de Marcet. Sí, claro. Es muy difícil saber qué es ese algo. Sería un gran hallazgo poder decirlo con certeza. ¿Pero por qué te cuesta creer que sea él? Porque por la guita que mueve. Y por ese nivel de dinero, Por seguro que hay desarrollo. otros actores involucrados. Yo creo que esta sospecha que empieza a tirar Pecci sobre que Petro sobre el asesinato de Pecci y el involucramiento, hay que ver mucho ahí qué está pasando en esa investigación en la justicia colombiana. Me parece muy relevante. Eso que, más allá de que te guste o no Petro o su estilo, lo que sea, eso que él señala de Dubái como un lugar donde funcionan muchos grupos internacionales, sobre todo para el lavado, pero también para colocar, para estar en algunos puertos, el vínculo de Marcet con los grupos de los Balcanes me parece que es otro tema muy relevante, que creo que hay ¿Qué es el grupo de los Balcanes? No, bueno, son las organizaciones criminales más bien albanesas o de Sarajevo, que tienen también llegada a determinados puertos de Europa. Que son las que reciben la droga allá, que mandamos desde acá. Claro. Acordate que acá tenemos... Ojalá yo mandara algo y recibiera, pero lamentablemente tengo un canal de streaming. Tenemos algunos casos en Uruguay, de hecho, el de la Marina de Santa Lucía hubo vínculos de grupos croatas y serbios, de este grupo muy amplio que después también ellos tendrán, el que domine mucho el tema también podrá decir cuáles son los Albini y los Las Suárez. diferencias. Eso. Bueno, son los Balcanes, o sea, no hablaste croatas, serbios, albaneses, o sea, seguro tienen algunas picas ahí. Pero ahora hace poco tanto en Ecuador como en Bolivia hubo asesinatos de gente de esa zona. Y acá hemos tenido casos, de hecho, este año hubo la policía de Montenegro extraditó a una persona que había estado en la operación Virtus de 2023, es otro cargamento grande, y eran montenegrinos que cayeron detenidos acá en Uruguay. Había montenegrinos también metidos en la operación de San Luis. O sea, hay varias operaciones de drogas, muchas de ellas vinculadas a la contaminación de alta mar, o sea, en Rocha, en San Luis, estas últimas, que generan la sensación de que hay algún vínculo entre el PSC y estos grupos de los Balcanes que están activos en la región. Y hay el vínculo entre el PSC y Marcet. Marcet se encarga, es bastante difícil pensar que no están vinculados, aparte en el video que publica aparece con banderas del PSC, pero se encarga más de la parte logística inicial, ¿no? Marcet, que de hecho se los ascendió mucho porque de a cada 100 contenedores metía 98, ¿no? Pero no forma parte de toda la cadena logística, no forma parte solamente de un pequeño eslabón del tráfico de la cocaína hacia Europa del PSC. ¿Eso es así? Sí, ahí eso que decís, volviendo a las teorías que se pueden generar en torno a más en la parte de arriba de la geopolítica. Sí. También yo he escuchado que esa foto, que claramente es bastante alevoso cómo aparece el PSC ahí, en un contexto justamente que Estados Unidos está viendo a qué grupos puede calificar de narcoterroristas, claro, ¿no? Sí. Eso también, esa sospecha yo creo que también hay que tenerla. Bueno, esa bandera aparece ahí,
porque sí, alguien, ¿no? Tiene... O como para buscar O es una respaldo. Claro, también. que esa foto pueda tener esa intencionalidad no quita que Marcet también tenga sus vínculos con el PSC. O que no descarta esa otra. Entonces como que, de hecho, Moravito cuando estuvo acá, que es como el capo de la Grandeta, que es la mafia, otra organización muy pesada, que es la mafia de Calabria, digamos, y que también controla muchos puertos en Europa, también está comprobado que operaba muy cerca del PSC y hay quienes dicen que Moravito se va a Brasil Claro. un poco con ese respaldo. Y también es cierto que Marcet conoció a gente del PSC y que es muy probable que trabajen juntos, ¿no? Pero me quedé pensando en eso de la foto porque a veces sí, puede haber estos armados y hay gente que ya lo piensa en dinámica hasta de redes o de cómo se difunden ciertos contenidos en determinado momento. También uno diría, si Marcet no forma parte del PSC y se pone una bandera atrás del PSC para decir, miren que yo tengo este respaldo, y el PSC te manda a limpiar, ¿no? Sí, es un grupo, sin duda. O sea, creo yo, no sé. O sea, Creo que hay bastante consenso que es la organización criminal más importante de Sudamérica hoy. seguro, seguro. Sí. Por lo menos en el tráfico, en el tráfico de cocaína, Sí. el Tren de Aragua es una organización se poderosa, machica. pero también está más especializada en la extorsión, en el Sí. control territorial, digamos, Sí. en otro tipo de delitos que en el macrotráfico. No, y en América Latina tenés el cártel de Sinaloa, que ahí ya en el volumen de dinero que manejan y demás, trabajan el fentanilo además, pero en Sudamérica el PSC sin duda que es la más grande y recordemos que tenemos miembros o células inactivas del PSC en Uruguay. Y serán importantes las cárceles, volviendo al tema de lo que hablábamos Sí, al principio, el claro. INR, porque Sí. es una organización que nace ahí, se consolida ahí, fideliza ahí. En cárceles superpobladas, en donde justamente se hizo la masacre del 91 y a raíz de ello se organizaron los presos en las cárceles de San Pablo y a raíz de ello surge el PSC Y en eso sí tiene una coincidencia con el Tren de Aragua, que es también... también. Se dedica a otro negocio, pero también, surge de Y, las cárceles. y con el Comando Vermelho en las cárceles de Río, pero esto en los 70, que a fines de los 70 que convivían con Con presos políticos, ahí hay como una diferencia. Las grandes organizaciones narcos surgen en cárceles superpobladas como tenemos Sí, en y Uruguay. operan desde ahí también. Y operan desde ahí. Y todas en algún momento coluden con la política, con la policía. Con la policía, sí. No hay- Porque las cárceles no son inhibidoras de el ejercicio criminal. Pero bueno, si querían que los presos trabajen, ahí los tienen, trabajando. Lucas, te agradecemos muchísimo por tu presencia. Bueno, un placer ¿Pasaste estar bien? acá. Muy bien y muy sorprendido con el lugar, me encanta. Está buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho. Lo hemos logrado a base de suscripciones que se pueden suscribir en dopamina.uy y a base también de likes, compartidos, comentarios que nos ayudan mucho a que el algoritmo se mueva, que nos digan qué les parece.